buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Vuelve la mesa redonda informativa hoy internacional, porque en La Habana, por estos días, usted sale a pesar de la lluvia y el frío, que mire que ha hecho frío hoy en La Habana, el frente frío de verdad. Pues en cualquier esquina se puede encontrar alguno de los más importantes intelectuales de Latinoamérica y de Europa. Están aquí con motivo de la Feria Internacional del Libro, la 24ª, y nos acompaña hoy una prestigiosa selección de miembros integrantes de la Red en Defensa de la Humanidad, de ese destacado grupo de intelectuales, y me place muchísimo presentarles una vieja conocida como Estela Caloni, escritora, periodista sobre todo, una creadora infatigable en defensa de nuestros pueblos, Argentina, ya lo saben ustedes. Está también con nosotros Luis Brito, intelectual venezolano. Es el presidente de dos jurados que sesionaron ahora, que entregaron sus premios en la Feria de La Habana. Estoy hablando Pensar a Contracorriente y Una Especie en Peligro. Es además una de las personas que ha venido dando la denuncia y la batalla desde acá, desde La Habana, a propósito de los ataques de la derecha interna y del imperialismo contra Venezuela. Está también con nosotros Patricio Rojas, es chileno, poeta, organizador principal de la Feria del Libro regional de Sicosur en Antofagasta, Chile, y bastante conocedor habitual de nuestras citas literarias. Y otro conocido, bastante lo hemos tenido en la mesa, Luciano Bassapolo. Luciano Bassapolo es autor de uno de los libros que más ha buscado la gente acá, El despertar de los cerdos, preguntándose un poquitico a qué se refiere. De eso vamos a estar comentando hoy aquí. Luciano también ha presentado otros textos importantes que tienen que ver con la crisis, que tienen que ver con la economía y que tienen que ver también con la mirada de sur a sur que ha propuesto él como representante, que es de el espacio de interrelación entre universidades italianas y lo que es el ALBA de este lado del mundo. Así que ya estamos comenzando esta mesa redonda internacional hoy para hablar de la Feria del Libro en Defensa de la Humanidad. Pero antes de entrar en el tema, como es habitual, vamos un momentico nada más a la noticia del día. Y la noticia del día es de las últimas horas, cuando el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla recibió a Nancy Pelosi, la líder demócrata de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. La nota del Ministerio de Relaciones Exteriores dice que el ministro cubano se reunió en la mañana de este miércoles 18 de febrero en la sede de la Cancillería con una delegación de miembros de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, encabezada por la señora Nancy Pelosi, líder de la minoría demócrata, y también integrada por los representantes Eliot Engel de Nueva York, Rosa DeLauro de Connecticut, Colin Peterson de Minnesota, Anna Eshoo de California, Nidia Velázquez de Nueva York, Jim McGovern de Massachusetts, Steve Israel de Nueva York y David Cicilline de Rhode Island. Durante el intercambio se abordaron temas de interés sobre el contexto actual de los vínculos entre ambos países, incluyendo el restablecimiento de las relaciones diplomáticas, la apertura de embajadas, así como, me parece lo más importante, el debate en el Congreso para levantar el bloqueo a Cuba, el principal, mayor e histórico obstáculo contra las relaciones plenas entre nuestros dos países. Es la noticia del día. La líder de la minoría demócrata del Congreso norteamericano en La Habana se ha reunido con el canciller cubano. Pasamos ya a nuestro tema del día. Y les decía que como parte de la Feria del Libro, siempre se reúne en La Habana la Red de Redes en Defensa de la Humanidad. Hoy tuvo su reunión bastante intensa, unas pocas horas sirvieron para lanzar también avisos de urgencia sobre lo que ocurre en Venezuela, lo que ocurre en Argentina, lo que ocurre en algunos de nuestros países asediados por la política imperialista. Esto ocurrió esta mañana en el Café Fresa y Chocolate. Allí se reunió la Red en Defensa de la Humanidad, y Dianic Flores de Cubavisión Internacional nos trae el material informativo. Con
la presencia de intelectuales como Abel Prieto, Omar González, Luis Brito, James Cockcroft, Estela Caloni, entre muchos otros, se realizó el encuentro en el que se recordó que en el año 2003, ante la difícil coyuntura internacional y en específico ante la campaña mediática contra Cuba, un grupo de intelectuales mexicanos lanzó el llamamiento a la conciencia del mundo. Este fue el momento que marcó el surgimiento de la red de redes en defensa de la humanidad, que se consolidó en diciembre de 2004 en el Encuentro Mundial de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, celebrado en Caracas, Venezuela. La red tiene carácter y estructura internacional, horizontal y transversal. Agrupa a escritores, artistas, académicos, abogados, maestros, economistas, un sinfín de intelectuales, junto a aquellos que se sientan comprometidos con la causa de la defensa de la humanidad. Aquí se recordó que se establecen vínculos de colaboración con otras redes y campañas, se intercambian ideas y se coordinan acciones, así como la participación en foros sociales y otros espacios de concertación. También se hizo hincapié en que hay que trabajar pensando en el futuro. Lean las nuevas doctrinas de seguridad que se han planteado, los proyectos hasta el año 2021, y vamos a ver en qué sentido estamos nosotros. Se habían equivocado muchos cuando planteaban que Estados Unidos se había desentendido de América Latina. No, mientras parecía eso, estaba creando esa red de araña de las fundaciones, las ONG, y los establecimientos militares, los pequeños establecimientos militares que no son bases aparentemente, pero que son más peligrosos porque dominan todo el campo de las escuchas, la información. Tenemos las denuncias de Snowden, de todo este tipo de muchas cosas se han puesto en nuestras manos. Bueno, yo propongo algo. Empecemos a la ofensiva, no a la defensiva. Empecemos a la ofensiva. Nosotros estamos en capacidad de la ofensiva en este periodo histórico. Hagámoslo, pero hagámoslo si bajemos y caminemos con lo que tenemos que andar. Sin dudas, esta red defiende la imperiosa necesidad de dar respuesta a los múltiples desafíos que plantea el actual mundo globalizado y se propone llevar la voz de los pueblos a múltiples escenarios, así como de acompañar los procesos de creación, promoción y difusión del pensamiento crítico en su articulación con la praxis de una alternativa civilizatoria. La red actúa y está presente en los 5 continentes. Bueno, las gracias a Dianic Flores y a Cubavisión Internacional. El días pasados, básicamente el fin de semana, llegaba una importante delegación a Cuba desde Venezuela. Y entre los que llegaba Luis Brito. El lunes hubo una convocatoria del embajador Ali a la embajada venezolana acá en La Habana para hablar exactamente, Ali Rodríguez Araque, de lo que se está fraguando contra Venezuela, del momento que está viviendo Venezuela. Hay cosas que se dicen fácil y asustan muchísimo. Por ejemplo, Telesur, nuestra cadena multinacional, nuestro orgullo como periodista, es uno de los blancos que estuvo en el plan del último plan desarticulado de ataque al gobierno venezolano, Luis. Sí, es un plan que es el mismo, lo vuelven a sacar constantemente, unas falsas movilizaciones de calle, un intento de magnicidio, conjuntamente con el intento de magnicidio, crear acciones de falsa bandera para aparentar que Venezuela está como en una guerra civil, y en función de eso invocar una intervención de Estados Unidos o de otro país que le entregue el poder a la oposición. Yo creo que si una vez que se tome ese riquísimo acopio de riquezas que es Venezuela, el país imperial que tome esa decisión se las va a entregar a la oposición así tan sencillamente. Entonces vivimos un nuevo episodio de esa farsa, de esa tragicomedia. Esto se repite constantemente porque la oposición no tiene poder electoral ni medios de ganar democráticamente el poder en Venezuela. Hemos tenido como unas 19 consultas electorales, de las cuales la oposición solo triunfó en rechazar una reforma constitucional por una pequeña cantidad de 50.000 votos. De resto las ha perdido
todas. Entonces, desesperada, busca siempre el golpe militar, fallido porque la inmensa mayoría del ejército, la casi totalidad, está con los procesos renovadores en Venezuela. Busca crear falsos movimientos de protesta popular, dentro de los cuales intervienen terroristas, paramilitares, narcotraficantes, etcétera, encapuchados, que crean perturbaciones solo en algunos pequeños sitios protegidos. Venezuela tiene 335 municipios. Los disturbios del año pasado, los actos terroristas, solo ocurrieron en 19, que son municipios que tienen autoridades opositoras por las votaciones democráticas y donde la policía defiende a estos terroristas que cortan las vías y matan a tiros por la cabeza a los que intentan limpiar los obstáculos, etcétera. Entonces, es un guión repetido, ha fracasado una vez más. Ahora, perdona un momentico, sí, Luis, porque también el guión repetido cumple un propósito. De hecho, hay gente que dice, no, pero ya eso yo lo leí en Venezuela, como que viene el lobo, que ya pasó, que no va, que es algo que el gobierno venezolano arguye. De eso también trata la gran campaña mediática contra el gobierno de Maduro. Sí, la oposición siempre trata de tirar la piedra y esconder la mano, jugar al yo no fui. Hubo un caso escandaloso hacia el 2004, detuvieron 150 paramilitares de un país vecino con falsos uniformes del ejército venezolano que estaban haciendo entrenamiento militar en las afueras de Caracas. Entonces la oposición decía que eso era mentira, que eso era una olla que había montado el gobierno. No, era terrible, los tipos tenían unos antecedentes espantosos, habían ejecutado por intento de deserción a uno de ellos, etcétera. Entonces, en este caso, a mí no me cabe la menor duda de la realidad de eso. Venezuela tiene las mayores reservas de hidrocarburos del mundo. Y entonces por eso tanto el imperio como la oposición son capaces de cualquier cosa. Y hay otro asunto que ha ido en paralelo y que Cuba conoce perfectamente bien como método de estrangulamiento, es decir, asfixiar económicamente, el plan de la guerra económica, el desabastecimiento, sí, es parte de la guerra paralela, ¿no?, que se va montando tratando de que la población se exalte y también organice. Sí. ¿Cómo no? Eso tiene ya varios años. Venezuela tiene una burguesía muy poco productiva. Prefiere siempre importar los bienes y entonces el Estado le concede dólares, divisas a tasas preferenciales. La burguesía lo que prefiere es entonces, en lugar de hacer esas importaciones, no importar nada o importar cargamentos de piedras, cosas así, y robarse los dólares. Entonces, en función de esas operaciones, bueno, desaparecieron 60.000 millones de dólares en importaciones que se han debido realizar y que no se realizaron. Eso es un escándalo terrible. Entonces, en parte en función de eso hay una escasez, como tú dices, de bienes básicos, alimentos, medicinas, pero también cosas que exacerban cuando no las hay. Por ejemplo, pañales para los niños, jabón, champú, etcétera. Y todo eso es dosificado. Los artículos se acaparan, se esconden y después aparecen como si fueran un santo y demás, y después desaparecen. Hay escaseces anunciadas, va a faltar tal cosa. Entonces eso efectivamente fastidia mucho a la población civil. Y entonces, bueno, es un elemento de exacerbación. Hasta ahora se ha mantenido la lealtad al proceso bolivariano, pero se deberían tomar medidas cada vez más percutivas en relación con eso, porque es una falsa escasez. Hay los recursos, hay el dinero, solo que los encargados de la distribución los hacen desaparecer. Hay otro mecanismo diabólico, en dos palabras. Esos bienes son puestos a precios subsidiados en mercados públicos, y hay redes de lumpen llamados los bachaqueros que los compran, hacen enormes compras, salen cargados de un mercado de esos, las depositan en una camioneta, vuelven inmediatamente y entonces después de que han agotado los productos los revenden a 3, 4, 5, 6 veces el precio. Eso es una actividad asesina, terrible, que efectivamente golpea el bolsillo popular y crea indignación. El verdadero milagro, yo creo, Luis, es que teniendo esa guerra económica, teniendo una guerra mediática
feroz, no solo dentro de Venezuela, donde a pesar de que acusan al gobierno de censura, está, bueno, eso es verdad que suena un chiste en Venezuela, donde casi todos los medios privados hacen la guerra constantemente y no pasa nada. A pesar de todo eso, a pesar del fallecimiento del líder histórico de la revolución bolivariana, el pueblo ha resistido y el proceso en Venezuela se ha sostenido, evidentemente. Sí. ¿Qué hay de la intelectualidad y de los escritores y de hacer contar esta historia y también de movilizar la opinión pública en Venezuela desde la intelectualidad? Una de las falsedades que intenta imponer la oposición al exterior es que el bolivarianismo no tiene intelectuales que lo apoyen. Ramonet me decía a mí, pero Brito, tú eres el único intelectual que... Yo empecé una lista de más de un centenar de intelectuales. El bolivarianismo tiene la mayoría de los intelectuales y, en mi modesta opinión, los más brillantes. Ramonet, no solo estoy de acuerdo, sino que diría que tiene varios intelectuales brillantes en el gobierno. Además, compañeros que ocupan responsabilidades dentro del actual gobierno de sí, Maduro. Además, entonces, esos intelectuales, pero no son solo intelectuales que están perdidos en las nubes o que escriben poesías herméticas, no, participan constantemente en el debate público, escriben en defensa del bolivarianismo, escriben en defensa de las medidas populares, y además los que vienen, porque yo siempre, me encanta repetirlo, en Venezuela hay como 10 millones de estudiantes, un país de 30 millones de personas, 1 de cada 3 venezolanos está estudiando, como 3 millones de ellos están en educación superior, más 1 de cada 9, una cosa así. Entonces, la cantidad de talentos que eso está creando y que deberían defender a la revolución que los ha formado gratuitamente. Además, te anuncia una vanguardia intelectual importante. Los intelectuales allá tratamos de defender el proceso revolucionario, a veces en las filas partidistas, a veces fuera de ellas, etcétera, pero es raro verdaderamente un intelectual que no esté participando en el debate público en Venezuela, y la mayoría están del bando progresista. Yo estoy de acuerdo absolutamente, es una lástima. Creo que deberíamos aprovechar también a Luis cuando está por acá por La Habana y hablar un poquito más profundamente de Venezuela. Siempre quiere uno saber más, pero brevemente, quizás en un segundo, la salud de la revolución bolivariana. Digamos que está en un periodo de madurez, de entrenamiento, de desafíos tremendos, pero resistiendo. Sí. Porque, fíjate, evidentemente el bolivarianismo tiene que ver con una inmensa figura que es Chávez. Ahora, la pregunta es, ¿era meramente el carisma de Chávez o había algo más? Ahorita se está en esa batalla y hasta el presente. El bolivarianismo ha ganado 2 elecciones, una de ellas por una mayoría de más de 11 puntos y medio. Se sostiene a pesar de una agresión feroz en todos los bandos, se está recurriendo al terrorismo, al asesinato selectivo, etcétera, y la gente sigue firme con el bolivarianismo. Entonces, para mí es indudable que ha pasado y que seguirá pasando la prueba, esperémoslo por siempre. Bueno, pues gracias, Luis. Yo quisiera traer también el testimonio del importante intelectual belga François Outard. Estuvo esta mañana en la reunión de la Red en Defensa de la Humanidad y nos dio su testimonio para esta mesa redonda. La red fue fundada hace más o menos 12 o 13 años frente a los eventos en particular de América Latina. Y la función de la red ha sido, por una parte, de defender los logros de los pueblos de América Latina, especialmente en momentos de crisis. Pero el papel de la red de intelectuales, artistas, periodistas, es también de reflexionar sobre los eventos y no solamente de trabajar en defensa de los logros de los pueblos frente a situaciones nuevas. Y es por eso que en diciembre pasado nos hemos reunido en Caracas, donde se ha decidido de empezar toda una serie de plataformas sobre puntos esenciales para la construcción de una defensa de la humanidad. Evidentemente,
los enemigos de la humanidad no van a parar. Y evidentemente cada vez que hay logros, hay evidentemente ataques también. Por otra parte, debemos ser conscientes de las limitaciones también de lo que está pasando con los movimientos más progresistas en América Latina, y de ver que lo que ha pasado es un paso, pero no es un paso definitivo, y que debemos bien pensar cómo justamente trabajar en el futuro. Las iniciativas que se han tomado son más iniciativas que son post-neoliberales. Se ha trabajado mucho para reconstruir un Estado, reconstruir los servicios públicos, etcétera, en función de lo que el neoliberalismo había destruido. Pero todavía no estamos realmente en una construcción postcapitalista. Bueno, era el testimonio de François Autard, y voy con Estela Caloni. Si hay otro país que está viviendo en este momento una andanada, en estas horas precisas, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y Estela decía hoy en la reunión de la red de redes que había que actuar. ¿Qué hacer? ¿Qué hace Estela Caloni? ¿Qué hace? ¿Qué está viendo que se hace también en función de estos peligros que está enfrentando la nueva América Latina? Sí, bueno, Argentina está enfrentando, uno de los procesos de golpe. Ya ha habido otros contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el llamado intento de golpe del campo de desestabilización en el 2008. El año pasado, fin de año, se había organizado una especie de huelgas policiales que saquearon algunas ciudades, se enfrentó con mucha fuerza, y constantemente están golpeando. Pero en la Argentina realmente los medios de comunicación, sobre todo el grupo Clarín, que ha desobedecido todas las leyes porque ha sido favorecida por grupos de jueces, muchos de los cuales tenían muchos vínculos con la dictadura, porque tenemos el problema, Arlene, de que no se ha democratizado la justicia para nada, no se ha tocado. Ese viejo aparato judicial sigue funcionando con jueces que no solo participaron a veces en las dictaduras, sino con una fuerte corrupción, como este caso de que cuando se tiene que imponer la ley de medios, que nos hubiera salvado de este momento, esta tragedia, se presenta el grupo Clarín y siempre hay un juez amigo que determina una cautelar, es decir, que queda en suspenso. Hasta ahora el grupo Clarín se negó a cumplir una ley votada por el Congreso y reconfirmada por la Corte Suprema, que es la ley de medios audiovisuales, y sigue burlándose de la ley y burlándose del pueblo, porque esto supone que se abriría un gran espectro de posibilidades para crear nuevas radios, nuevas canales de cable, y podríamos combatir de una manera más coherente este terrible proceso de desinformación, dado que son de un poder, imagínense que maneja más de 200 y pico de cables de televisión, más los cables de aire, más la cantidad de periódicos en todo el país, radios. Es un grupo poderosísimo, está La Nación, está el otro Infobae, que son, sobre todo Infobae, tiene una gran influencia también a través de Internet. A través de Internet, y sobre todo contra Venezuela, también lleva contra Cuba, Venezuela y Argentina. Pero en este momento se montó una operación que ya viene desde hace mucho tiempo, porque consideremos que desde antes de comenzar la mitad del año pasado comenzó ya un ataque judicial contra la presidenta, después de haber perseguido al vicepresidente durante años, Amado Boudou, y no haber podido comprobar nada a la justicia, terminaron con una acusación que avergüenza, pero que es parte de todo este proyecto golpista, por un automóvil comprado en 1993 que no figuraba un cambio de una dirección, algo insólito que pueda ser serio, pensado en serio, que puede ser un tema como para destituir a un vicepresidente. Bueno, luego tenemos el problema de los fondos buitres,
la gran pelea de Argentina, porque en esto la presidenta se puso muy firme, tanto que logró inclusive el apoyo en Naciones Unidas, tanto que se está estudiando el problema de la reestructuración de las deudas. Tanto que yo diría que venció la batalla. Venció la batalla, porque había que esperar hasta enero, que se terminaba la posibilidad de la norma RAFO que existía, que esto permitió ahora que ya no puedan hacer lo mismo que podían hacer antes los fondos buitres. Pero de alguna manera la presentación que la presidenta hizo en todo el mundo, con una oposición que a pesar de que constituía este intento de cobrar ese dinero, esa deuda ilegal de esos bonos comprados por moneda, podría destruir la economía de Argentina. Podía destruir la economía de Argentina, pero no les importaba. En las cuestiones de la defensa de la soberanía, en el tema Malvinas, de los buitres, toda esa posición se une, incluyendo un partido socialista que fue socialista, porque ahora ese grupo, hay divisiones en ese partido, hasta eso, y alguna izquierda que, como en toda América Latina, una izquierda, podríamos llamarle ultra no sé qué, pero que está pegada a la derecha, compartiendo, es funcional a la derecha en ahora, todos casos. Y en este momento esos fondos buitres tenían una fuerza de tarea en Argentina, una task force. Sí. Esa task force está repartiendo una cantidad de dinero mucho más de lo que ya reparten las fundaciones, como la NED, como la USAID y como la Fundación Libertad en Argentina, que tiene un papel fundamental en la repartición de dinero. Es la oposición más dependiente que ha habido en la historia del país a los mandatos de Estados Unidos y más financiada. Claro, pero yo decía, ahora hay una acusación muy seria contra la presidenta en el caso del juez Nisman, sobre todo porque aparece muerto, no se sabe todavía, no se ha determinado finalmente si es suicidio o asesinato, y ha habido hoy una convocatoria a una marcha contra la presidenta, pero en la práctica también todo parece indicar, acaba de publicar un grupo Semida, de que un grupo de militares honestos, militares por la democracia, que han alertado de que se prepara un golpe blando contra Cristina, y que todo estaría detrás de la acusación que se le hace evidentemente está contra el relacionamiento que ha logrado Cristina con el BRIC, con los países del BRIC, con todo, y con independizarse mucho más. El tema de los fondos buitres, ellos prometieron tomar medidas fuertísimas contra Cristina, la están tomando, pero este caso es un caso de una injerencia terrible externa también, porque la causa AMIA, un atentado de 1994, han pasado los años que han pasado, más de 20 años, y ¿por qué no se ha podido solucionar esto? Porque la decisión de Estados Unidos de Israel, 48 horas o menos de 48 después del atentado, fue acusar a Irán sin pruebas de ninguna especie. Ofrecieron testigo falso, un testigo que se fue a Venezuela, el juez que en ese momento estaba. Es decir, el caso AMIA está obstaculizado por la decisión de Estados Unidos de que el acusado sea Irán, pero no solo algunos grupos iraníes, no, funcionarios de alto nivel, claro, inclusive vicepresidentes, diplomáticos. Tanto es así, tan falsa son las acusaciones que hasta la justicia británica en 2004 devolvió un pedido de extradición de un embajador que tuvieron preso en Londres por pedido de Argentina porque no había pruebas, y tuvieron que pagar 189.000 libras esterlinas de indemnización al embajador. Lo que te quiero decir, para que comprendas cómo es todo tan falso, que el fiscal Nisman, que fue se hizo un juicio, ese juicio debió ser cerrado en el año 2004 por las irregularidades. Se había pagado a un delincuente de estos que toman los autos robados, se le habían pagado $400.000 en la cárcel, el juez que estaba juzgando el caso AMIA, más el presidente de la DAIA, Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, habían pagado $400.000 para que acusara a Irán
y a unos policías que no tenían nada que ver, que tendrían otras cosas que ver, pero en este caso no tenían absolutamente, tuvieron que liberarlos a todos. Entonces, de repente aparece el juez, el fiscal Nisman era parte de ese grupo que quedó fuera, que todavía no nos explicamos por qué él siguió tomando la fiscalía cuando él debió tener el mismo final de los que van a ser juzgados por encubrimiento. Claro. Entonces, porque esto fue un tema de encubrimiento, evidentemente. Entonces de repente aparece un fiscal que se va de vacaciones con su hija, que de repente es llamado por alguien que no se sabe, presenta la denuncia. La denuncia era un suicidio profesional del fiscal Nisman, porque era insostenible desde donde se la mirara. La denuncia contra Cristina. Contra Cristina Fernández de Kirchner, la presidenta y el canciller y un joven que es dirigente de la juvenil de la Cámpora y diputado, Andrés Larroque, y dos dirigentes sociales como Luis de Lía y Fernando Esteche. Rápidamente te digo, la operación ha consistido en llamarlo a este hombre, ponerle una denuncia en las manos, que evidentemente cuando la mira la denuncia, estaba escrita, no tenía ninguna... No tiene caso. Iba a ser suicidio político. Y después aparece alguien que le lleva un arma porque él le pide un arma. Es una cosa muy burda como trazado, pero es una operación. Es un thriller. Que eso sí, que estaba destinada a tirarle un muerto a la presidenta. La denuncia de Semida dice que estarían detrás la CIA, los servicios de inteligencia israelí, la Mossad. Sí. Y de hecho también algunos viejos de los servicios de inteligencia argentinos que destituyó la presidenta, porque la presidenta se atrevió, y fue muy importante el paso que dio, porque todo el mundo cuando mataron a Nisman dijeron, bueno, ¿qué va a pasar ahora? Porque esto la van a acusar a la presidenta, porque se suponía que como la acusó, la presidenta es tan tonta que iba a correr a matar al acusador, cuando al otro día, cuando él se presentara, se iba a quedar totalmente descartada la posibilidad de una denuncia. Entonces lo que hace la presidenta ya había destituido en diciembre algo que hacía falta de hace muchos años, porque ustedes saben que el jefe de operaciones de los servicios de inteligencia, Jaime Estiuso, viene del año 72, así que ha pasado las dictaduras, la del 72 inclusive, más la caída de la otra dictadura, y este hombre tenía una habilidad de trabajo y trabajaba con la CIA y con el Mossad, porque además todo eso está detrás. Nosotros podemos decir, yo ya no diría golpes blandos, porque donde hay muertes ya los golpes no son tan blandos, como hubo muerte en Paraguay, como fue la destitución de Zelaya. Ya el golpe blando blando era en Europa, con nosotros no pueden hacer golpes blandos, lo intentan, pero tienen que empezar con muerte. Y hoy en día, claro, la oposición se prendió rápidamente, y con el grupo Clarín, porque nunca hemos visto una acción tan demoledora de los medios. En este momento están haciendo terrorismo mediático activo. Entonces están violentando a la gente, llamando a la enfermera, diciendo, esta enfermera presidenta le dicen asesina, las cosas más terribles que nosotros hemos podido ver. Y entonces en este momento está esta marcha. La presidenta ha salido adelante, terminando con esa CIDE, Servicio de Inteligencia del Estado, fuertemente ha seguido mostrando cómo sigue su acción presidencial con todos sus programas de proyectos y de defensa del país, y esto le ha dado una ventaja en las últimas horas sobre toda esa acción demoledora que tenía. Bueno, de todas maneras quiero hacia el final. Pero es un golpe, un golpe, yo digo es un golpe en desarrollo, como en Venezuela es un golpe continuo, esto es un golpe en desarrollo. Es un golpe en desarrollo, está clarísimo. También contra Dilma Rousseff. ¿Y qué hacer? Decía Estela Caloni hoy, hay que hacer, no tanto declaraciones como acciones. Las declaraciones pueden seguir, pero tenemos que accionar creativamente, tenemos que imponer nuestra presencia en la protesta para que sea reconocida en actos, en acciones múltiples, porque nosotros tan creativos que somos, tan imaginativos en el continente de la imaginación y de la creatividad, como lo ha demostrado en la lucha antineoliberal. ¿Qué estamos haciendo ahora parados en este momento sin accionar, pero activamente? Ya no detrás de una carta, ni solo, también, porque todo lo que hizo la red
tuvo mucha importancia, como decía Jutar, y todo lo que hoy se plantearon iniciativas muy importantes como el Sao Paulo, el Sur-Sur, Europa, estamos unidos muchos países y África y todo lo que en este momento tenemos que unirnos de otra manera, y tenemos una propuesta extraordinaria para hacer algo, un internacionalismo realmente activo frente a esta situación y acción. Claro. Acción ofensiva. Y de las cosas que más llama la atención en el caso de Estela también, que siempre viene acompañada de jóvenes periodistas, intelectuales, hay que arrastrar a una nueva generación, que también es víctima de un mundo lleno de cantos de sirena, no diría, pero sí de cómo aparta la vista hacia allá y vive tu vida, que el problema del país no importa. Pero sigue habiendo gente tan honesta, tan luchadora, como que pueden posponer la realización de su propia obra en la medida en que pueden contribuir a la denuncia. Es el caso de los que me acompañan en esta mesa, y también de James Cockcroft, un intelectual canadiense que casi siempre participa en nuestras ferias del libro. Esta vez trae un libro sobre México, revolución y contrarrevolución. Él dio el testimonio para nuestra mesa redonda. Este libro revela, ¿no?, que toda esa guerra antinarcotráfico no es tal como se presenta en los medios de desinformación. Es una parte del Plan México 2030 por parte del imperialismo norteamericano de reconquistar a México, usando el pretexto de una guerra contra el crimen. El libro revela que es una guerra contra el pueblo mexicano, y la última prueba, desde luego, es lo de Ayotzinapa. Todos somos Ayotzinapa, tal cual todos somos griegos ahora mismo, y cubanos y venezolanos. Se da al lector, ¿no?, en una forma científica, documentada, lo que piensan los de abajo, las y los de abajo. El ataque contra los normalistas en Ayotzinapa y en otras partes de Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, hasta el norte de México también, fue un intento de destruir finalmente casi lo único bueno que se queda de la revolución anterior del siglo pasado, primera revolución de la humanidad del siglo pasado, las escuelas normales. Solamente quedan 17, fueron cientos y cientos en los años 30 sobre todo. Interesantísimo este texto que ha traído, esta investigación que ha traído James Cockcroft. Y voy con Patricio de Antofagasta. Vengo, dice una canción que cantaba el grupo Moncada, ¿no? Y Antofagasta tiene una feria del libro que viene anualmente a La Habana también. Nos gustaría también que nos traiga noticias de Chile, porque Chile fue titular durante los últimos años cuando sus estudiantes se lanzaron a virar el país al revés y han logrado cambiar cosas, leyes. Realmente está cambiando Chile a partir de ese movimiento estudiantil, Patricio. Mira, obviamente cambia el país, pero cambia también cuando tiene que haber una voluntad política de cambio, ¿ya? O sea, el movimiento estudiantil fue parte también de un contexto globalizado de movimientos sociales. Tuviste lo que pasaba en España, lo que pasaba cómo fueron cayendo algunos estados producto de estos movimientos sociales. Y si ese movimiento social no tiene un reflejo de una voluntad política de algún gobierno de producir cambios, la verdad es que es complejo hacerlo, ¿ya? Y sí, efectivamente, Chile en el último tiempo ha tenido, creo que por primera vez después de muchos años, de muchas décadas en la cual retornamos a la democracia, poder insertarse y producir cambios estructurales. Nosotros recuperamos la democracia en el año 1989-1990, pero una democracia custodiada, ¿ya? Pinochet nos dejó una dictadura y una constitución donde supervigilaba cualquier cambio que uno quisiera hacer, con un sistema binominal para elecciones que nos impedía tener mayorías para generar cambios profundos. Recién hoy, después de ya 3 décadas, uno está introduciendo los cambios estructurales que pedía la sociedad hace bastante tiempo. Y cambios que uno que ha tenido la oportunidad de viajar hacia afuera, le dicen que le parece tan raro lo que sucede en Chile, donde es el país más capitalista de Latinoamérica, donde el agua es privada, los aeropuertos son privados, la educación es privada, las pensiones son privadas, la salud es privada. O sea,
teníamos que hacer algo con ese tema. Los movimientos sociales daban cuenta de aquello, ¿ya? Y por lo menos este gobierno de la presidenta Bachelet ha estado tratando de responder a aquello en un país que es conservador, que no puede producir cambios radicales de buena primera, pero estamos logrando con una reforma educacional que ya se sacó la primera parte, con una reforma tributaria que es para financiarlo, con eliminar el sistema binominal, que es un sistema pero perverso en términos electorales, ¿ya? Con la reforma laboral que ahora vamos a ir al Congreso a discutirlo, y con cambios aprobamos la ley, el acuerdo de vida en pareja, ¿ya? Créeme que eso en Chile es un en tema, Chile es un acontecimiento. Hace 10 años atrás no había ley de divorcio y era un tema muy discutido si era válido o no válido divorciarse. O sea, en ese nivel las cosas son complejas. Entonces creo que si no hay una voluntad política, ¿ya?, de avanzar hacia lo que los movimientos sociales están exigiendo, es muy difícil llegar a puerto. Creo que hoy día hay una voluntad política, sin comprometerse obviamente con extremos, porque tú tienes una posición en Chile que es una posición económica que es fuertemente anticambios, ¿ya? Y lo ha sido siempre, hereditaria de la dictadura militar alguna y otra un poco más liberales, pero son absolutamente anticambios, conservadores absolutamente, ¿ya? Y por otro lado tienes una izquierda, como lo decía Estela perfectamente, que a veces es muy funcional a lo que hace la derecha, ya muy vociferante, de cambio radical y rotundo, de que mañana tenemos que cambiar este tema. No, ninguno de nosotros estamos dispuestos a pasar a vivir lo que vivimos durante el periodo de Allende con la dictadura que nos siguió. O sea, esas cosas uno tiene que aprender. Cosa que yo estaba escuchando, como sea, a Luis, ese proceso está viviendo Venezuela. Maduro lo ha dicho, lo dijo varias veces, o sea, muy similar a lo que sufrió Allende en su minuto con los bloqueos, con el desabastecimiento. La historia es cíclica, y cuando la historia es cíclica uno tiene que ir aprendiendo esos procesos, ¿ya? Los procesos que ha vivido Argentina, país vecino, hemos vivido procesos muy continuos. El primer gobierno de Cristina con Michelle era... la historia nos enseña, y en la medida que nosotros como latinoamericanos, ¿ya?, vayamos aprendiendo esos procesos, y nosotros como también personas de izquierda en el fondo vayamos entendiendo, y rescato mucho lo que dice Estela, de ir a la acción en el buen sentido de la palabra, pero ir a la acción y salir simplemente de discursos, salir simplemente de comunicados de prensa. La izquierda tiene el mayor capital patrimonial de intelectuales, el mayor capital patrimonial cultural, de cultura. La cultura la hemos hecho gente de izquierda, ¿eh? Pero nos cuesta tanto gobernar. Qué impresionante eso, porque nosotros mismos de repente nos enredamos en nuestra racionalidad, en tratar de racionalizar demasiado este tema, de llevar a extremos algunas cosas, y la derecha es súper práctica. La derecha llega, pone el capital, gobierna, y si pasa alguna cosa te tira, ¿cómo se llama? Reprime y se acabó, ¿ya? No se trata de que hagamos eso, claro. Por supuesto, pero sí hay que aprender también de algunos elementos que la historia te enseña. Justamente somos la diferencia, de todas maneras, como parte de una generación más nueva. En el caso de Patricio, cuando viene a La Habana a la Feria del Libro, lo que encuentra, ese mundo de integración latinoamericana es visible también al nivel de la lectura, de la feria, de lo que se está viendo aquí mismo en Cuba. Mira, primero que todo, yo siempre, se lo he dicho a la gente, felicito absolutamente este tipo de Feria del Libro. Yo he tenido la oportunidad de estar en muchas de las ferias del libro de Latinoamérica y creo que no he visto jamás lo que se ve acá. Te lo grafico en 3 cosas. Primero, un día lunes a las 10 de la mañana, fila de gente para entrar a una feria del libro. Ninguna, ni Guadalajara, ni Buenos Aires, ni ninguna feria del libro tiene esa lógica de que la gente quiere irse a una fiesta esperada por la gente. Y con lo lejos que queda y con créeme que eso es lo que a mí no me deja de sorprender, y lo hemos conversado con la gente de la delegación. Tienes que caminar como 1 kilómetro. Ya desde donde llegas hasta la puerta de la Feria del Libro tienes que caminar 1 kilómetro, pagar una entrada, entrar a comprar libros y después salir, ¿cómo se llama?, con esos libros y caminar, o con un montón de bolsas, caminar otro kilómetro para tomar la guagua, si que la guagua está disponible y no se no esperar. Es una cosa maravillosa, no sucede en ningún otro país. No decir guagua, ¿no? Por ómnibus. Sí, uno ya aprendió. Allá es niño, ¿no? Micro, allá se dice micro en Chile. Ya. Sí, que uno ya aprendió algunas palabras de acá. Entonces, esa es una maravilla tremenda, y una fiesta que tiene mucho de la cultura, una fiesta que tiene una industria editorial propia como la cubana, que no es la industria editorial establecida en España, en otros lados, con los sellos Alfaguara, Planeta, que no imponen, digamos, lo que quieren leer.
Aquí hay un trabajo detrás de la industria editorial que valoro mucho, lo que hace el Instituto Cubano del Libro, que ve lo que es necesario leer, dispone de aquello, lo financia y está disponible para la gente a un precio muy... Piensa una cosa, en Chile cuando dicen que el libro más caro de Latinoamérica es verdad. El libro en promedio en general en Latinoamérica fluctúa entre los 10 y los 15 dólares, es lo que tú deberías comprar un libro. En Chile parte de los 15 dólares y llega hasta los 25 dólares. Aquí un libro obviamente que cuesta 10, 12 pesos cubanos, valorando también obviamente el ingreso cubano, pero sigue siendo, si tú lo comparas en ingreso versus el valor del libro, mucho menor que en general el que sea en Latinoamérica. Gracias Patricio por tus comentarios. Este viernes, consumo cultural sobre la mesa. Un análisis entre creadores y críticos sobre lo que producen y distribuyen nuestros medios y su eficacia frente a opciones alternativas que niegan o demeritan lo cubano. Este viernes a las 7 pasado meridiano por Cubavisión, Cubavisión Internacional y Radio Habana, Cuba. Bueno, el viernes los estamos invitando a este debate. Recogimos hoy opiniones entre algunos intelectuales importantes sobre eso, el consumo cultural, la preocupación que hay en el mundo porque la gente esté al tanto de las cosas que realmente significan algo para la humanidad. ¿Y qué es esto del despertar de los cerdos, este libro con que tú has llegado a La Habana? Pero Basapolo además cada vez que viene trae toneladas de libros, es decir, no descansa ni siquiera ahora que fuiste sometido a una cirugía importante y múltiple. Basapolo, bienvenido. Oh, gracias, muchísimas gracias. La cuestión es muy sencilla, es lo que estamos hablando esta mañana ya a la reunión de la Red en Defensa de la Humanidad. Somos sencillamente intelectual militante y por eso es la acción política que da la vida nuestra, y la relación con la acción política te da la fuerza de superar todo, ¿no? Y por eso este libro, por ejemplo, El despertar de los cerdos, es una provocación. El título es porque es un manifiesto político, un manifiesto que habla de cómo se construye el imperialismo de la Unión Europea. Pero le llaman cerdos a los países más pobres, ¿no? Sí, porque Portugal, Italia, Irlanda, Grecia, España, el acrónimo PIGS, que significa cerdo. Siempre existe un sur colonizado. Cuando mi padre ya para dar impulso al desarrollo capitalista italiano partía de la Calabria como campesino para diventar obrero allá al norte, nosotros éramos terrones. Terrones es una palabra mala contra nosotros del sur para decir que comíamos tierra. Ahora se me dicen terrones, significa para mí es un honor porque yo defiendo la mía tierra, defiendo el vivir bien de Evo, la concepción de estar como parte de la Pachamama. Los cerdos, en la mi cultura de campesino, se dice, todo habla mal de los cerdos, pero cuando se mataba un cerdo era una fiesta popular, porque con el cerdo la gente vivía. Nosotros estamos diciendo el despertar de los cerdos, ¿por qué? Porque el sur de hoy de la Europa es lo que es sometido, que está pagando muy fuerte la construcción del polo imperialista europeo. Para la competencia global contra, decimos así, Estados Unidos y Unión Europea, con la Alemania, con el modelo de exportación alemán, se deindustrializó completamente el sur del Mediterráneo, se hacía un trabajo completamente precario, se corta el estado del bienestar, se va a crear una condición contra el mundo del trabajo. Me parece que está ocurriendo la misma cosa que ocurrió en pasado y también ahora en América Latina, cuando el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, hacía la política contra los países aquí de América Latina. Hoy la Troika, el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional y la Comisión Europea está haciendo una política de masacre social. Hoy en Europa también, todo piensa en Europa como la parte, ¿no?, más rica del mundo. Hoy en Europa está una guerra económica, una guerra social, una guerra financiera, una guerra más mediática que te mata a los jóvenes en continuación, y una guerra militar, que es decir, de Ucrania o de Libia, donde la Libia hoy están diciendo que está ISIS, esto, que son mercenarios
que son, decimos así, en función de la CIA, del Mossad, de todo, y la guerra de Libia de algunos años atrás fue el imperialismo francés, fue el imperialismo europeo a provocar esta cosa contra Gheddafi, que yo no tengo vergüenza de decir, no era seguro un marxista, pero Gheddafi, como Saddam Hussein, creó un país laico, un país que tenía un nivel, decimos así, de cultura económico de lo más importante de África mediterránea, de esta cosa. A hoy se está regresando en Libia 1000 años atrás. Todo ello, el despertar, porque nosotros pensamos que se tiene de hacer una política contra también la izquierda eurocéntrica. La izquierda eurocéntrica es colonizadora, se tiene siempre de decir no, Maduro no está haciendo la cosa bien, Raúl Castro esto, Cristina esto, Evo esto. ¿Por qué? Porque se piensa que el modelo también izquierdista tiene de ser europeo. Nosotros europeos tenemos de estar aquí para imparar de lo que está ocurriendo en el ALBA, de cómo se construyó el PSUV como frente, de cómo se construyó el MAS, que la izquierda europea tiene una posibilidad, sí, se va a crear una, decimos así, una unión y no una división, si se va a relacionar con el pueblo. Es muy positivo que está ganando Syriza y Tsipras, porque se pone el 35% del pueblo de Grecia contra la Unión Europea. La nuestra propuesta es una propuesta en el libro que contra este masacre tenemos de proponer una unidad sur a sur, un ALBA euro-afro-mediterránea, donde... Parece un sueño, ¿no? Parece un sueño, pero la historia no es lineal. La historia, yo soy un materialista histórico, pienso que absolutamente se tiene de buscar si está una contradicción. Está hoy una contradicción. El capitalismo ganó sobre el plan de la comunicación, sobre el plan, decimos así, de la mediático, pero también un capitalista no puede decir que ganó desde el punto de vista económico, financiero. Hay esperanza, ganó Syriza, está Podemos en posibilidades de ganar en España, pero hay noticias que asustan. Las últimas horas se daba a conocer, hay una noticia de esa que huele mal, ¿no? Diciendo que en los barcos de inmigrantes que van hacia el sur de Italia, se están infiltrando los del ejército islámico. ¿Qué se está tratando? ¿De que se bombardee también a los inmigrantes? La vergüenza es solo esta, que todo, la guerra que se está provocando, la provocan más los gobiernos de centro izquierda en Europa que la derecha. No para defender obviamente Berlusconi, pero esta es la burguesía que perdió. Hoy la burguesía transnacional europea necesita de la guerra económica, de la guerra financiera y de eso. Yo no sé si está, yo no pienso que un terrorista del ISIS se va con el barco. Está en otra manera de ir. Yo digo solo una cosa, que el mar que era de la civiltad griega, romana, hoy es un mar de muerte donde mueren miles y miles de personas cada día para ir a buscar una forma de vivir y de trabajo. Esta es una vergüenza. Bueno, yo quiero que oigamos, quizás nos dé tiempo, la opinión que nos daba Gianni Vattimo, que está también aquí y estuvo en la reunión en defensa de la humanidad, hablando de la necesidad de que Europa mire a América Latina, a propósito de lo que está viendo, creo que muy en sintonía con lo que piensa y escribe hace mucho tiempo Luciano Bassapolo. Europa en este momento sufre una situación análoga, es decir, por ejemplo, el problema de la deuda que crea en Europa todos estos programas de austeridad, de reducción de la vida económica, de reducción de la asistencia social, etcétera, etcétera. Es un poco lo mismo que pasa con Argentina, por ejemplo. Veo, por ejemplo, que Europa no puede casi hacer nada en contra de todo esto. La idea que tengo de Latinoamérica es que Latinoamérica tiene que ayudarnos. Tiene que ayudarnos de un lado mostrando que hay regímenes políticos posiblemente progresistas que duran. Venezuela, Uruguay, Argentina, Brasil, etc. Son como la idea que se puede, que es un mundo diferente es posible, si hay estos ejemplos. De otro lado, tiene que ayudarnos a nosotros europeos construyendo como un bloque
alternativo al bloque imperialista, del cual Europa necesita muchísimo, porque en Europa no se hace nada sin la aprobación estadounidense. Un problema más de Europa es que los partidos populares pierden. Ahora, pierden. ¿Por qué pierden? Porque hay un sistema mediático totalmente en las manos de los capitalistas. Hay como un clima de resignación, pero en Europa, no es que la gente abandona los partidos de la izquierda porque pierde, porque no tiene más esperanza. Ahora, esto es, por ejemplo, la idea que yo tengo de Latinoamérica como un lugar que sigue dando un poco de luz, representando una posible alternativa al sistema imperialista mundial. Bueno, efectivamente, Venezuela, América Latina, Argentina, como lo estábamos viendo aquí, vistos también desde Europa con la esperanza de los movimientos que nacen. Yo les agradezco muchísimo que me hayan acompañado hoy acercándonos desde la mesa redonda a nuestra teleaudiencia, los cubanos también y las cubanas que puedan estar al tanto desde la perspectiva de ustedes de qué ocurre en sus países, porque somos esencialmente solidarios, porque lo hemos padecido y lo padecemos todavía, lo que significa plantar bandera, decidirse por un proyecto soberano e independiente. Gracias a ustedes, los miembros de la red de Redes en Defensa de la Humanidad, gracias por llenar de luz también estos días de la Feria del Libro en La Habana, y nos vamos con las imágenes del día. Se dice que cientos de militares de Ucrania se han retirado del aeropuerto de Donetsk y todo parece indicar también que Naciones Unidas ha aceptado el plan de Rusia para poner fin a este conflicto que ya dura meses y ha costado tan caro a la ciudadanía de esa zona independiente de Ucrania. Con estas imágenes nos despedimos hasta un nuevo encuentro en la mesa redonda. Mañana nos vemos.